Bueno, entonces arranquemos de una vez. Hoy vamos a comenzar a ver otro tema que es cómo se miden las principales variables económicas, y pues más específicamente las macroeconómicas. Entonces, sí, Julián, Juan, perdón. Sí, antes de empezar te quería preguntar, Nicolás, en la guía de cátedra no hay como unas fechas específicas para las lecturas. Nosotros, ¿cómo sabemos para cuándo tenemos que leer cada lectura? Yo les voy avisando, pero digamos que, es decir, debido a este cambio de la pandemia, no estoy seguro cómo va a ser el transcurso de todo el semestre, porque a decir verdad, la cantidad de temas que se ve en una clase virtual llega a ser menor, al menos en mi caso, que lo que se ve presencial. Entonces, pues yo les voy avisando en el transcurso del semestre. Por el momento, ya deberían haber leído capítulo 1, que son datos macroeconómicos, perdón, la ciencia macroeconómica. Vale, perfecto. Gracias. ¿Listo? ¿Está bien, Juan? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Hablas con Julián. ¿Cómo va a ser la modalidad de los quizzes? Va a ser utilizando esta herramienta de sondeos acá en el Blackboard. Ahorita hacemos unos chiquitos, van a haber demasiados quizzes, o sea, son muchas preguntas. Acá yo tengo una plantilla para guardar las respuestas de todos. Yo aspiro a que en el semestre hagamos más o menos unas 50 de este tipo de preguntas de selección múltiple. Entonces, esto es un mensaje para todos. Sé que de pronto algunos de ustedes, justo cuando estemos haciendo el quiz, no sé, se les cae el internet, llamaron a su puerta, pasó cualquier cosa. Eso va a suceder. También mi objetivo es hacer demasiados por eso. Y al final, cuando yo ya tenga todas las notas, yo tengo en cuenta más o menos un número de esos quizzes que faltaron por razones exógenas a ustedes y no cuento sobre todos esos quizzes. Es decir, digamos que hacemos 50 quizzes y yo estimo que más o menos faltaron a 5 debido a esas razones exógenas. Entonces califico sobre 45 los 50. Si alguien sacó 50, pues tiene 5, tiene 10, perdón. ¿Sí queda eso claro? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces estábamos hablando de las principales variables económicas. Y todas se pueden categorizar en dos categorías grandes. Las variables stock, el stock es como el acumulado. Entonces, una definición de una variable stock sería una variable que se observa hasta cierto periodo de tiempo. Hasta cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser la cantidad de desempleados que existe en la economía. Eso es el acumulado de todos los desempleados que han existido desde el año 0 hasta el año 2020. Y la cantidad de capital que existe en la economía. Capital entendido como la cantidad de infraestructura que existe. Es decir, edificios, vías, locales, máquinas, esas cosas. La cantidad de capital que existe hasta cierto periodo de tiempo. Eso es una variable stock. Y el otro tipo de variable es una variable que es de variable flujo. Si pudiéramos dar una definición general de esto, sería una variable que se observa para cierto intervalo de tiempo, solamente para cierto intervalo, no el acumulado, ahí no va la palabra hasta. Por ejemplo, una variable que vamos a definir ahorita es el Producto Interno Bruto. Normalmente el Producto Interno Bruto en todos los países se calcula de manera trimestral. Entonces aparece el crecimiento del segundo trimestre del 2020 fue de tanto. El crecimiento del primer trimestre del 2020 fue de tanto.
Sí, Sofía. Nicolás, ¿puedes repetir, porfa, la definición de flujo? Ok. Es una variable que se observa para cierto intervalo de tiempo. La Gracias. diferencia con la variable stock es que la otra es desde, o sea, la acumulado hasta cierto momento, ¿cómo es que es, perdón? Stock es una variable que se observa hasta cierto periodo de tiempo. Es decir, es el acumulado. Exacto. Desde el año cero hasta ahorita, hasta hoy. Flujo es solamente que se observa para cierto intervalo de tiempo. Entonces, digamos, primer trimestre del 2020. De pronto, una analogía que les puede ayudar a entender esto mejor. Supongan que ustedes tienen una bañera llena de agua. La cantidad de agua que existe en la bañera es el stock, es el total, el acumulado, y lo que va entrando y lo que va saliendo de agua, pues es la parte de flujo. Entonces el flujo solamente lo cuantificamos para cierto intervalo de tiempo, lo que entró en cierto periodo de tiempo. O también podría interpretarse como el cambio en el stock. Digamos que tenía, no sé, 2 metros cúbicos de agua. Y en un mes entró 1 metro cúbico de agua, pues la diferencia de los dos stocks va a ser el flujo. Nicolás, entonces cualquier variable podría ser stock o flujo, solo depende del periodo de tiempo que se vea. Exacto, depende de cómo la estemos midiendo. Ok, Si es el acumulado o lo que cambie. listo. Bien. También puede ser el número de personas que pierde el empleo. Esto sería como en la parte flujo de los desempleados, los que salen de las personas que están ocupadas y pues llegan a ser parte luego del stock. Y otro caso sería la inversión o el gasto en bienes y servicios. Esto es el gasto en bienes y servicios, así nosotros vamos a entender inversión, gasto en bienes y servicios de inversión, es decir, cuánto se gastó más en nueva maquinaria, cuánto se gastó más en nuevas carreteras, cuánto se gastó más en nuevos edificios, ese tipo de cosas, pues va a ser el flujo, la parte flujo de la cantidad de capital. La clase normalmente no la vamos a desarrollar con presentaciones, solamente algunas importantes que yo tengo ahí para mostrar gráficos y esas cosas que me queda mucho más fácil mostrarles a ustedes y creo que se entiende mucho mejor así con presentaciones, pero normalmente no va a ser con presentaciones la clase. Ahora, la primera variable, la gran variable macroeconómica que vamos a ver cómo se mide, es el Producto Interno Bruto, PIB. Y el PIB, busca medir tanto el ingreso como el gasto de la economía, las dos al tiempo. Ingreso va a ser igual a gasto, y esas dos son iguales a la producción interna bruta. Las dos son iguales, todos son iguales. Vamos a ver por qué, viendo este sencillo diagrama. Eh, Supongan que en la economía solamente hay un bien o servicio. ¿Sí, Pedro? Yo tengo una pregunta. Cuando dice que también se mide por medio del gasto de la economía, ¿es el gasto de los consumidores o el gasto de producción? De todos. El gasto de los consumidores, de las empresas y del El gasto gobierno. total. Ok, El gasto total, listo. exacto. Y asimismo el ingreso total, el ingreso de todos. Sí, señor. Bien. Entonces, supongan que solamente existe un bien o servicio en la economía y los hogares deciden aumentar su consumo de ese bien o servicio. Pues al aumentar el consumo de ese bien o servicio, las empresas, al ver, digamos que esa orden de demanda, pues van a decidir producir ese bien o servicio. Asumiendo que si son competitivas, pues van a tener beneficio cero. Si es algún monopolio, pues van a tener algún beneficio positivo.
Ahora, las empresas al producir eso pueden tomar, digamos que dos decisiones. Una, producirlo utilizando los factores de producción que ya tiene, es decir, la cantidad de trabajadores que ya tiene y la cantidad de capital que ya tiene. Si ella puede hacer eso, si esa empresa puede hacer eso, pues el gasto en ese bien y servicio de estos hogares se va a traducir inmediatamente en más ingreso para las empresas. Y ese valor va a ser exactamente igual. Nosotros pagamos X pesos por ese bien o servicio y la empresa va a recibir exactamente esos X pesos. Gasto a ingreso. Las dos medidas van a ser exactamente iguales. La otra decisión que puede tomar la empresa es, tal vez tiene todos sus trabajadores ocupados, todo su capital ocupado, entonces le tocó contratar más factores de producción. Si eso pasa, pues la empresa no va a recibir todo este gasto como un ingreso, sino que digamos que a pasarles esa parte del gasto a los trabajadores y a los dueños del capital que contrató. Pero va a ser un incremento en el ingreso para ellos, para los trabajadores o para los dueños del capital. Es decir, en cualquier caso, este gasto de los hogares se traduce en más ingreso para las empresas y ese valor es exactamente igual. De la misma forma, si una empresa de forma exógena decidiera producir más bienes y servicios, pues para producirlos va a gastar cierto dinero, y va a contratar más trabajadores y más capital. Eso se va a traducir en más ingreso para los dueños del trabajo o los dueños del capital. ¿Y quiénes son los dueños del trabajo? ¿Quiénes creen que son los dueños del trabajo? Las personas. Los- Exactamente, las personas, los hogares. Entonces, en cualquier caso, sea que el gasto se dé en los hogares o en las empresas, eso se traduce en ingreso para, digamos que la contraparte, si estamos hablando de más gasto de empresas, más ingreso para los hogares, si estamos hablando de más gasto de hogares, se va a traducir en más ingreso para las empresas. Es una pregunta. Sí, Eh, es que yo leí que en un punto hablaban sobre los inventarios en exceso que pueden tener las empresas si, por ejemplo, llegara a pasar que porque tienen mejor tecnología o más capital, no necesariamente tienen que incurrir en más trabajadores, sino que con su tecnología generan eh, más stock y, y pues digamos como que me perdí un poco en cuanto a cómo se balancea eso para el PIB. perfecto. Sí, se me está adelantando un poquito, pero muy bien. Eso está en el libro de Mankiw. Eso es una consideración adicional para el cálculo del PIB. Ahorita hablo en muchísimo detalle de eso, de Ok, cómo cuantificar los inventarios o no. Pero sí, bien. Gracias, Esther. listo, gracias. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta igualdad en ingreso y gasto, que termina siendo pues, también igual al valor de la producción, las grandes entidades estadísticas a través del mundo pueden medir el Producto Interno Bruto a través de ingreso o a través de gasto. Eso es, preguntándole a todos los agentes de la economía, consumidores, empresas y gobierno, sus ingresos, o preguntándoles a todos los agentes de la economía sus gastos.
Pues las entidades estadísticas hacen ese ejercicio en ambos sentidos, preguntan los dos. Por ingreso, se conoce como el PIB por oferta, así se conoce acá en Colombia. En los otros países se conoce de otra forma, pero de otras formas, cada una con su nombre particular, pero más precisamente, de forma más general, es el PIB por ingresos o por demanda, acá se conoce así en Colombia, eh, pues visto por qué tanto gastan las personas en bienes y servicios. Entonces, el PIB se puede medir por cualquiera de los dos lados. Las entidades estadísticas los hacen por los dos y les da exactamente lo mismo. Solamente que pues hacerlo por ingreso, esto le permite a uno conocer eh, el ingreso sectorial, es decir, el ingreso del sector de ventas minoristas, por ejemplo, el ingreso del sector construcción, el ingreso del sector agropecuario, el ingreso etcétera, de cualquier, de la industria manufacturera, de cualquier sector. Creo que hay como 11 sectores acá. Y por gasto, esto sí le permite a uno conocer qué tanto está gastando cada agente. Entonces, aunque en el agregado dan igual, pues a uno le permite conocer la estructura de una economía de dos maneras, vista desde dos formas. Entonces es muy útil verlo desde las dos formas. Aunque en el agregado, en el PIB, ya en la suma de todo, las dos sean iguales. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? No, señor. Perfecto. A mí me gusta utilizar mucho estas caritas de acá de Blackboard. Entonces, digamos, si algo no lo entienden, los invito a colocar acá confundido, o si voy muy rápido, colóquenle acá más lento y estas cosas. Yo estoy muy pendiente de esas caritas. Sí, Santiago. Nicolás, ¿cómo estás? Es que tú decías que variables stock eran acumulados, ¿sí? Así le dijiste empleados, cantidad de capital. Sin embargo, el PIB también es un acumulado, ¿no? Es el acumulado del ingreso y el gasto de un país en un determinado año, ¿o me equivoco? Exacto, pero fíjese la palabra clave que acabo de decir, en un determinado año o en un determinado trimestre. Eso es en un intervalo de tiempo. Si fuera la producción de toda la historia, toda la sumada desde el año cero hasta ahorita, sería stock. Ok, perfecto, gracias. Bien, listo. Entonces, ¿cómo se define el Producto Interno Bruto? Esto es, el PIB es el valor de mercado. Valor de mercado quiere decir que pues, el PIB es una medida expresada en dinero. Normalmente pues, se expresa en pesos, dólares o cualquier otra moneda y pues se expresa usualmente en términos de la moneda nacional, pero uno lo puede intercambiar a otras monedas sin ningún problema. Lo importante es que es valor de mercado, valor de todos los bienes y servicios finales. ¿Se acuerdan por qué son bienes y servicios finales? Y no bienes y servicios intermedios. Sí, No sé de sí, sí, pronto sí. si sea para que no se repita. No tanto es para Eh, que... o exprésenme Nicolás, mejor la idea. Sí, Esteban. eh, pienso que es porque, pues ahí daban un ejemplo que es, por ejemplo, la hamburguesa, que la carne de la hamburguesa vale $3, pero la hamburguesa se vende a 4. Entonces no tienen en cuenta el proceso intermedio, que sería que pues, McDonald's le compra al proveedor la carne por 3 y además de eso también incluir la venta de la hamburguesa por $4 porque se estaría repitiendo, entonces pues, valdría 7, aportaría 7 al PIB, sino que lo que hacen es que como es
inventario final, producto terminado, que ya incluye el valor del proveedor. Exactamente, sí es eso. Creo que también Andrés Felipe también pues mencionó eso, y creo que iba para allá. Creo que Pero iba para allá. entonces las materias primas y eso No se cuenta. no se cuenta. Es decir, es porque si producimos una silla y la silla tiene tuercas y metal, al final solamente deberíamos contar el precio por la cantidad de sillas que se venden. Sí, Sofía. Yo tengo una pregunta. Si, digamos, existe pues el sector, digamos, textil, ¿sí? Donde venden telas, que básicamente es pues una materia prima, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría medir? Pues, o sea, tú dijiste que también ayudaba, si uno medía el PIB por gastos, ayuda a saber, pues, no, por ingreso, ayuda a saber como el ingreso sectorial, ¿sí? Pero entonces ahí no estaríamos como discriminando otro tipo de sectores, como sin saber como cuál es el ingreso también de ciertos sectores que se dedican a la materia prima. Eh, es decir, creo que también la preguntaba en línea de, oiga, ¿cómo sabemos también qué es final y qué no es final? ¿Sí? Sí, algo así. Algo así creo. Em, entonces, pues el DANE para eso tiene una lista de cuáles son los bienes y servicios que se consideran como finales. No es que se sacrifique la producción de algunos sectores, porque digamos, no sé, las telas se utilizan para hacer ropa, que ese sí sería un bien o servicio final. Se utilizan para, no sé, hacer edredones, o no me acuerdo cómo se llama eso, sí, edredones, que ese es el bien o servicio final. Y la idea es no contar el precio de los intermedios de las telas, porque si contamos el de los edredones, dentro del precio de los edredones ya están las telas. Entonces, para evitar doble contabilidad, para evitar doble contabilidad. Por eso es bienes y servicios finales. Producidos dentro de una economía, por eso interno. Fíjense que acá no se hace distinción de quién lo produce, solamente dentro de la economía. Lo puede producir una persona del extranjero, una multinacional, cualquier agente externo que no sea nacional. Solamente que se produzca dentro de las fronteras de la economía del país, en un periodo de tiempo. Entonces, un periodo de tiempo hace referencia a que es una variable flujo. Sí, Juan Ignacio. Sí, una pregunta. Entonces, cuando, por ejemplo, si no se toma en cuenta lo de las materias primas, un país extractivo como lo es Colombia, que exporta gran parte de materias primas y luego recompra los productos finales, o, pues que fueron creados a base de muchas de estas materias primas, ¿eso no afecta también al cálculo del PIB? Sí, gracias, gracias Juan, me hizo acordarme de algo. Digamos, cuando nosotros producimos petróleo, o bueno, no lo producimos, sino que lo extraemos. Cuando extraemos petróleo y lo exportamos al exterior, una vez el bien y servicio dejan nuestras fronteras, eso se cuenta como un bien o servicio que es final. Ahí se cuenta como si fuera final. De pronto afuera hacen muchas otras cosas con eso, pero no sabemos qué cosas hacen, no lo podemos rastrear, entonces ahí lo consideramos como un bien o servicio final, cuando dejan nuestras fronteras. Si digamos nosotros producimos petróleo acá, extraemos petróleo acá, y lo utilizamos para hacer betún, pues entonces deberíamos contar es el betún, el precio del betún cuando es local. Pero si sale de nuestras fronteras, ya cuenta como bien o servicio final. Vale, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, bueno, acá hay algunas consideraciones adicionales. Primera, los inventarios.
Entonces, pues los inventarios son bienes y servicios que no pudieron ser transados. Algunas veces se acumulan esos inventarios, normalmente pues cuando son bienes y servicios duraderos. Entonces, supongo que producimos ladrillos y no los pudimos vender, pues los guardamos. Y esos ladrillos no creo que se dañen en los próximos, no sé, 1000 años, no sé cuánto. Pero también podrían ser inventarios de otro tipo de bienes y servicios que sí se dañan. Entonces, digamos que producimos sushi. Eso se daña, yo creo que rapidísimo si no se conserva bien. O, no sé, algún alimento que sea totalmente perecedero, las fresas. Eso se daña extremadamente rápido. Ese es otro tipo de inventarios que debería ser tratado diferente, porque se daña muy rápido, es perecedero. Cuantificar este valor, este rubro, dentro del PIB, depende crucialmente de, uno, si el bien o servicio es durable o perecedero, y dos, de si la empresa, al producirlo, contrata más factores de producción. Pues, trabajo, capital, normalmente se trata como esos. Pero pues en teoría hay más, que podría ser energía eléctrica, tierra, ideas, ese tipo de cosas. Deberían haber más factores de producción. Ok. Entonces, voy a hacer una tablita que resume el impacto sobre o el cambio en el PIB de estos inventarios. Entonces, digamos que son bienes duraderos, perecederos, si se contrata más factores o los factores permanecen inalterados. Entonces, supongamos que los bienes y servicios son durables y contratamos más factores de producción. La empresa contrata más factores de producción. Pues si son durables, la empresa va a guardar en sus bodegas esos bienes y servicios y pues va a ganar en términos en especie, digamos, va a tener un mayor ingreso. Y de la misma manera, al contratar más factores de producción, pues le tuvo que pagar a los dueños de esos factores de producción para producir esos bienes y servicios duraderos. Es decir, en este caso va a aumentar tanto el ingreso de los dueños de los factores de producción como el de las empresas, porque el de las empresas van a ganar ingreso, solamente que no lo han transado, pero es en términos de especie. Acá se cuantifica el incremento del valor del ingreso como el incremento en el precio pagado por los factores de producción. Es decir, acá el PIB va a aumentar. Vamos a contar como más PIB.
Ahora, por otro lado, supongo que producimos bienes y servicios, producimos fresas, no pudimos vender esas fresas y se dañan todas esas fresas. Pero igualmente pues contratamos más factores de producción para producir esas fresas. ¿Qué creen ustedes que pasaría ahí con el PIB? ¿Disminuye? ¿Puede Pues por un lado, repetir, por favor? eh, ok, producimos bienes y servicios que se dañan, para la empresa se dañan. Pero igualmente contratamos más personas para producir esos bienes y servicios. Claramente la empresa pierde y los dueños de los factores igualmente tienen su ingreso. Entonces, por este... ¿Sí? ¿Escucho? ¿Se queda como ceros entonces? Sí, señor. Exacto. Entonces se permanece inalterado. Porque por un lado la empresa perdió un valor y por otro lado los trabajadores ganaron más. Entonces acá, en este caso, no se cuentan los inventarios. Esto de acá, le voy a poner una rayita a las cosas que no cambian. Permanece inalterado. Ahora, supongan que fueran duraderos y los factores permanecen inalterados. En este caso, ¿quién gana? Pues las empresas ganan en especie y los trabajadores, pues no hay nuevos trabajadores, no hay nuevos dueños del capital. En este caso, al ganar los trabajadores, el valor de la producción aumenta. Y en este último caso, si son bienes perecederos y los factores permanecen inalterados, ¿qué debería pasar con el Producto Interno Bruto? ¿Disminuye? Debería disminuir. Exactamente. ¿Para todos queda eso claro? ¿Por qué? Por lo que acá pues pierden las empresas, pero no contrataron más personas. Entonces, al final el valor del ingreso va a disminuir. Digamos, si ustedes revisan las cifras del DANE de los inventarios, en algunos periodos de tiempo tiene valores negativos. Eso sucede por eso. ¿Sí, Sofía? Nicolás, es que no me queda muy claro por qué el de cuando se contratan más factores se mantiene igual. Por lo que digamos que tú produces, no sé, ¿qué otra cosa es perecedera? Bueno, cualquier fruta, digamos. Pero no la puedes vender, está en forma de inventarios. Y al decir que son perecederos, estamos diciendo que se dañan. Esos inventarios se pierden totalmente. Pues la empresa va a perder, porque primero gastó en los insumos de producción, no sé, en el riego, en las semillas, en el terreno, en todo, para producir esos bienes y servicios, pero al final se le dañaron esos bienes y servicios. Entonces ahí la empresa va a perder. Pero contrató más factores de producción, también contrató más trabajadores y contrató tal vez más maquinaria para producir esas frutas. Entonces, los trabajadores ganan, pero los empresarios pierden. En el neto no cambia el PIB. ¿Sí queda un poco más claro? Sí. Ok, listos. ¿Sí, Santiago? Nicolás, no me queda muy claro la parte de por qué el PIB aumenta si los factores permanecen inalterados, pero, por ejemplo, el producto es durable. No entiendo por qué aumentaría. Porque igualmente la empresa va a guardar en sus bodegas
los productos. No vamos a poder determinar con gran exactitud el valor, porque de hecho no se han transado los bienes y servicios. Pero con toda certidumbre eso no es cero. Esos bienes y servicios tienen algún valor. Para eso se hacen estimaciones, para calcular este valor. Es decir, acá gana, pero en especie. Por eso me refiero en especie, porque no se ha transado. Sí, Paloma. Nicolás, tengo una pregunta. Entonces, los servicios o bienes perecederos nunca van a hacer que el PIB suba. Exacto, exacto. Cuando se transforman en inventarios, porque digamos que si nosotros sí los podemos vender, si producimos fresas y las vendemos, pues ahí sí va a aumentar. Pero cuando se transforman en inventarios, no. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nicolás, una pregunta. ¿Y no hay casos en los que el PIB permanezca estable con productos durables y que las empresas no invierten en factores? No, porque es que si son bienes durables, así no los venda, pues se va a ganar por el hecho de ser durables. Ok, perfecto. Bien. Listo. Ok, esa es la primera consideración adicional, los inventarios. Entonces ya sabemos pues en qué casos el PIB cambia de cierta manera pues con los inventarios. Ahora, bienes usados. ¿Creen ustedes que se cuentan los bienes usados o no? Les voy a hacer pregunta de selección múltiple. Falso o verdadero en realidad. ¿Puedes repetir, por favor? Que no te... La pregunta es esta. ¿Se cuentan los usados en el PIB? ¿Qué podría ser un usado, Nicolás? Un carro usado de segunda mano, una casa de hace 20 años, un celular viejito, esas cosas. Pero como la venta de esas cosas usadas o el uso de esas cosas. La venta, la venta. Entonces, digamos que ustedes tienen un carro hace, no sé, 5 años, ustedes lo compraron nuevecitico y se lo van a vender a alguien. ¿Esa transacción debería contarse en el PIB? No. Voten, por favor. Esta pregunta va a valer como primer quiz. Hoy yo creo que vamos a hacer 2. ¿Listos? Entonces, porfa, todos voten. Se cierran las preguntas en 3, 2, 1. Se cierran las respuestas. Entonces, me encantaría que acá hubiera una mejor forma de descargar estas preguntas. Voy a tener que hacerlo así. Ok. Entonces, respuesta correcta es no se cuenta. Ya les digo bien el por qué. Voy a ver quiénes la tuvieron bien. Santiago Martínez. Les voy a colocar un 1 cuando la tienen bien, el 0 cuando la tienen mal. Santiago Andrés Felipe Arias. Camila Jaramillo.
García Esteban, Javier Andrés Arce, Castañeda, Guzmán, García, Julián, hay varios García, Julián, María Antonia Mosquera, Mariana Morales, Mariana Páez, Mateo Jaramillo, uy, también hay muchos Jaramillo, Mateo, Nicolás Rojas, Santiago Martínez, ya lo ha contado, Santiago Martínez Mejía. Creo que ya lo habías contado. Sí, sí, ok, está bien. Sergio Macías y Sofía Marín. Perdón, y Tomás Jaramillo. Los Jaramillo. Perfecto. Acá cuento 16 personas la tuvieron bien, 16 personas. ¿Listo? ¿Me faltó alguien? Creo que no. Perfecto. Así vamos a hacer muchísimas de estas preguntas durante todo el semestre. El objetivo de esto es que pongan atención en la clase. Ese es el principal objetivo. Listos. No valen mucho las preguntas, 10% de la materia, vamos a hacer muchísimas. Creo que acá les va a ir muy bien. Normalmente acá les va muy bien en estas preguntas. Lo digo porque ya he dictado cursos haciendo esto y normalmente son buenas notas. Entonces, ¿por qué no los bienes usados? La respuesta es porque no generan un valor adicional. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un carro, se lo venden a un amigo y digamos que ustedes son muy hábiles en los negocios y ustedes ganan cierto valor relativo al precio de mercado. Digamos que el carro no se vale, en el mercado de verdad debería valer 30 millones, ese es el precio verdadero, pero ustedes lo venden a 32. Entonces ustedes ganan 2, pero el amigo de ustedes va a perder 2 millones. En el neto, pues no cambia el ingreso. Es porque no se está generando un valor agregado. No pasa lo mismo con los bienes y servicios que son nuevos, los bienes y servicios producidos dentro de una economía. Por esa razón no se cuentan los bienes y servicios usados. ¿Alguna pregunta de eso? No, Nicolás, creo que no te entendí muy bien, o sea, entendí que cuando, por ejemplo, en una relación mercantil no se genera ganancia en ambas partes, ahí no se tiene en cuenta en el PIB. O sea, cuando hay pérdida. Igual, cuando hay, es decir, así haya una ganancia para alguien que pareciera que es más ingreso para mí, eso implica menos ingreso para otra persona. Entonces, en el neto no cambia el ingreso agregado. Si digamos, si hay un carro que vale 30 millones, debería valer 30 millones, y yo lo vendo a 30 millones, pues no va a haber un cambio en el ingreso para nadie, porque yo recibo, digamos, si yo lo vendo 30 millones, la otra persona recibe el carro que vale 30 millones
igualmente no va a cambiar el ingreso de nadie en el agregado, los ingresos todos sumados. Sí, Juan Felipe. Pero, Nicolás, para estos bienes usados estaríamos hablando de bienes que no son alterados, ¿cierto? Porque si, digamos, yo tengo un apartamento viejo que ya quedó registrado, digamos, en su periodo de tiempo, pero yo dentro de 20 años contrato mano de obra y materiales y todo para remodelarlo, eso sí entraría en el PIB, ¿cierto? Es decir, los materiales y esas cosas ya se contarían como finales, pero la parte del apartamento, el ideal es que no se cuente. O sea, el valor, porque digamos, digamos que el apartamento valía 100 millones y usted lo arregló y lo vende a 200. Pues se debería contar solamente los 100 del arreglo. No se debería contar los 100 originales. El apartamento no pasa a costar 200, sino que siempre cuesta 100. En términos de la contabilidad del PIB, sí. En términos de la contabilidad del PIB, sí. Obviamente, pues usted lo vendería más caro. Ok, listo, gracias. Bien. Y última consideración adicional, también muy importante, son las imputaciones. Voy a anotar esto. Las imputaciones son bienes y servicios producidos y consumidos por el mismo individuo. Nunca se transan en el mercado. Imputaciones, bienes y servicios producidos y consumidos por el mismo individuo. No se transan en el mercado. Sin embargo, deben contarse como un incremento en el ingreso. Por ejemplo, el más grande ejemplo de estos son los arrendamientos. Les hago una pregunta para que la piensen, no me la tienen que responder. Supongan que ustedes donde viven, si digamos donde viven no está a su nombre, ¿cuánto les cobraría la persona, por ejemplo, sus padres, cuánto les cobrarían sus padres por vivir donde viven? ¿Cuál sería el valor del arrendamiento de un lugar como el que ustedes viven? Pues claramente ustedes no tienen por qué saber eso, uno no sabe eso porque pues uno no le paga arrendamiento a los papás, pero uno sí está disfrutando de ese bien o servicio. Entonces, en ese sentido, es un incremento en el ingreso para uno. Eso debería contarse dentro del PIB, porque es un incremento en el ingreso para las personas, así nunca se trance ese bien o servicio. Otro ejemplo más pequeño es, digamos, si yo cojo y en el supermercado compro ciertos ingredientes, en mi casa los combino utilizando mano de obra y capital y hago un platillo al final. El valor de ese platillo debería contarse dentro del PIB. Sí, Enrique. Entonces, ese ingreso, ¿cómo se podría medir? Porque, pues, si digamos, por ejemplo, el apartamento, si viven 3 personas en el apartamento, entonces sería ingreso para esas 3 personas. O si el ingreso de ese platillo, pues ya es mayor al que eran las materias primas con las que se hizo el platillo, ¿cómo se sabe cuál es la cantidad de ese ingreso? Exacto, eso es muy complicado de hacer. Para eso, el DANE y todas las entidades que calculan estos valores utilizan estimaciones. No sé si una forma muy sencilla de hacer eso es utilizando regresión lineal. ¿Ustedes ya vieron estadística? ¿O están viendo estadística? Estamos viendo. Ok. Bien.
ahí van a ver una herramienta que se llama regresión lineal y eso le permite a uno, digamos que calcular el valor predicho de algo, el valor predicho. Entonces puede que nunca se hayan transado esos valores, pero si uno tiene números para los cuales sí se transaron, pues uno podría hacer la estimación. Por ejemplo, con esas herramientas también se puede calcular el valor del salario predicho de un individuo. Digamos que yo sé que el individuo tiene cierta edad, se graduó de cierta universidad, tiene ciertos años de experiencia. Bueno, con base en esas características, ¿cuál debería ser el valor predicho? ¿Cuál es la estimación de lo que esa persona debería ganar cuando ya salga al mercado? Utilizando esas herramientas se pueden hacer estimaciones de cosas que no se han observado. Siguen siendo estimaciones. ¿Alguna duda adicional hasta ahí? ¿O clarísimo? Todo bien, claro. Claro. Ok. Listo. Entonces, sí, estas son las tres principales consideraciones adicionales para calcular el PIB. Ahora, existen dos mediciones del Producto Interno Bruto. Una es el PIB real y otra es el PIB nominal. Acá tengo unos datos del PIB desde el 94 hasta el 2016. Esto es acá de Colombia. La línea azul, PIB real, es trimestral. Cada punto es el valor del gasto o de la producción o del ingreso en cada trimestre, en cada punto. Este es el real, este es el nominal. Ahora, ¿qué pasó acá? Listos. Vamos a hacer la definición de cada uno. Vamos a comenzar por el PIB real. Esto es el valor de la producción cuantificada a precios de un año base. O en otros términos, manteniendo los precios constantes, sin cambiar los precios. Entonces, en términos de fórmula, ¿cómo se calcula el PIB real en un periodo T, en un trimestre T? Va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de P sub i en el momento T por Q sub i en el momento T. Perdón, esto es P sub i en el momento base, a precios de un año base. Entonces, ¿dónde P sub i base es el precio del bien I en el periodo base? Y Q sub IT es la cantidad del bien I en el periodo T producida, la cantidad producida, mejor, del bien I en el periodo T.
digamos que tenemos una lista de bienes y servicios, de precios y cantidades. Pues para calcular esto, solamente tomamos los precios de cada bien, pero solamente en ese periodo base, y lo multiplicamos por la cantidad de ese mismo bien, pero en el periodo T. ¿Queda esto más o menos claro, esta fórmula? Sí. Ok. Entonces, al final esto va a ser valor de la producción. Número de manzanas producidas, cantidad de manzanas producidas por el precio de cada manzana, más el precio de las peras por la cantidad de las peras, y así. Todo eso nos va a dar en valor. Esto va a ser el PIB real. Y el PIB nominal esto va a ser algo similar a esto. Es el valor de la producción, pero cuantificada a precios del respectivo año. O en otros términos, manteniendo los precios corrientes. Entonces lo vamos a calcular como la suma. Este PIB nominal en T va a ser la suma de desde i igual 1 hasta n, pero ahora de P sub IT por Q sub IT. Es decir, cambiando el precio del respectivo año. Ya no vamos a fijar el precio. Entonces, digamos que en esos términos, eliminamos el efecto de la inflación. Acá no eliminamos el efecto de la inflación. Ahora, en ese orden de ideas, si ustedes observan este gráfico, ¿cuál debería ser el año base? Nicolás, qué pena, ¿podrías volver a la definición otra vez? Ok, así que pena, la cambio un poquito rápido. Gracias. Nicolás, una pregunta. Sí. Entonces, ¿para qué sirve el PIB nominal? Sí, normalmente pues se desprestigia mucho el PIB nominal, pero se calcula mucho para hacer, se utiliza mucho para hacer cálculos intermedios. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tuviéramos varias metodologías del cálculo del PIB. Por ejemplo, el DANE tiene unas, normalmente esto lo cambia cada 10 años, entonces tiene metodología del 95, del 2005 y del 2015, y sacará por allá otra en el 2025. Para empalmar todos los datos históricos del PIB, uno puede pegar todos los PIBs muy sencillamente utilizando el nominal, pero no puede hacer uno eso con el real. Porque el real está a precios pues, de la respectiva metodología, entonces no son comparables. En cambio, como es a precios corrientes, sí podemos hacer eso y los podemos pegar totalmente. Y luego, después de hacer eso, podemos deflactar, que ahorita les recuerdo qué es eso porque yo creo que eso ya lo vieron en introducción. Listo, gracias. Ok, está bien. O sea, la diferencia prácticamente es que uno tiene la inflación y el otro no, ¿verdad? Exacto, exacto. Este no, en términos reales. Cada vez que hablemos en términos, digamos la palabra real de ahora acá en adelante, y la vamos a utilizar mucho, va a ser eliminando la inflación. Vamos a ver tasa de interés real, vamos a ver masa monetaria en términos reales, salario real, tasa de alquiler del capital real, tasa de cambio real. Todas esas palabras indican eliminamos inflación.
Entonces, ahora sí. Si ustedes vieran este gráfico, ¿cuál debería ser acá el año base? ¿Cuál cree? Y teniendo en cuenta las fórmulas. 2004. Sí, pues es difícil de juzgarlo a ojímetro, pero en realidad es 2005, pero sí, este de acá. ¿Por qué sabemos que es ese? Porque pues viendo estas definiciones, si nosotros tenemos que el año base, por ejemplo, como en este caso fuera 2005, pues quiere decir que el PIB nominal y el PIB real deberían coincidir para ese año base, porque acá nosotros cambiamos cada año, acá le hacemos 94, 95, así, hasta 2005. Pero si el año base es 2005, pues esta fórmula va a ser igual a esta fórmula. Entonces acá el año base es 2005. De esta gráfica también podemos inferir otra cosa, y es que los precios siempre han aumentado a través del tiempo, y siempre van a aumentar a través del tiempo. ¿Por qué? Porque fíjense que el PIB real antes del año base es mayor que el PIB nominal. Eso pasa porque los precios del 2005 son más elevados que los precios del 2004, los del 2003, los del 2001 y así, los de todos estos años. Pero después del año base, el PIB real es menor al PIB nominal. Pues eso pasa también porque los precios siempre han aumentado a través del tiempo. Acá, los precios del 2005 son menores a los del 2006, a los del 2007 y así sucesivamente. ¿Queda eso claro o alguna pregunta hasta ahí? Quería preguntarte, entonces, ¿por qué usamos el real siempre y no el nominal? Que digamos, el nominal, digamos, sería como el más real, ¿no? No, digamos, nosotros queremos saber el valor del ingreso de la economía. En un país que tenga altas tasas de inflación, seguramente va a tener unos ingresos en términos nominales gigantescos, pero puede que en realidad, por el hecho de tener altas inflaciones, en realidad tengan muy bajas producciones, produzcan muy pocos bienes y servicios nuevos. Pero como la inflación es tan alta, pues vamos a observar unos PIB nominales gigantescos. Eso no nos sirve de nada. En ese sentido, pues se desprestigia el nominal. Lo que les comentaba ahorita es que normalmente el nominal se utiliza es para hacer cálculos. No tanto para ver el valor del ingreso de la economía. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mostré una tabla con los PIB per cápita de cada país? Eso es en términos reales, que Qatar ganaba como $130.000 al año en promedio, cada individuo, nosotros 17.000 y el Congo como $800. Eso es en términos reales. Ok. Para ver cómo cambia, para ver cómo evolucionan estos PIBs, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular las tasas de crecimiento de los PIBs. Normalmente yo les comentaba en la clase pasada que en promedio Colombia crece a tasas del 3%, pero China crece a tasas del 10%. Eso es el crecimiento porcentual de cada una de estas. Vamos a ver pues de qué depende. Para eso vamos a hacer un supuesto simplificador. Vamos a decir que N es igual a 1. Solamente tenemos un bien o servicio.
Vamos a calcular primero la tasa de crecimiento del PIB real. Esto lo voy a colocar como el delta porcentual del PIB real. Esto se calcula como cualquier tasa de crecimiento. Esto sería, bueno, esto es en periodo T. Entonces sería PIB real hoy dividido el PIB real en T menos 1 menos 1. Esto es la fórmula de cambio porcentual. Se utiliza para calcular todas las tasas de crecimiento. Y si tenemos en cuenta la definición de PIB real y el supuesto, esto sería P sub I en el año base. ¿Qué pasó acá? P sub I en el año base por Q sub IT dividido P sub I en el año base sobre Q sub I en T menos 1. Todo esto menos 1. ¿Se alcanzan a ver bien ahí? Sí, perfecto. Sí, sí, señor. Ok, bien. Entonces, fíjense que acá se cancelan los PI bases por el hecho de ser base, por lo que no cambia a través del tiempo, los precios están fijos. Entonces acá nos quedaría QI. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces quedaría QIT sobre QI en T menos 1. Esto de acá va a ser el cambio porcentual de las cantidades. Va a ser la tasa de crecimiento de las cantidades. Eso lo vamos a llamar G sub T. G de growth, de crecimiento. Entonces esto va a ser tasa de crecimiento de las cantidades. Únicamente esto. Entonces, el PIB real, la tasa de crecimiento del PIB real, crece a la tasa que crecen las cantidades producidas. Es decir, qué tantos automóviles, qué tantas manzanas, qué tantas peras, va a ser en términos reales, excluyendo totalmente los precios, solamente las cantidades. Vamos a hacer lo mismo para el nominal. Nominal en P. Entonces esto quedaría, utilizamos la fórmula de cambio porcentual, en lugar de real pues tenemos nominal, ¿y cómo quedaría acá? ¿A qué es igual el PIB nominal en T? Sería P sub IT por Q sub IT. Exacto. P sub IT por Q sub IT. Y el de abajo sería lo mismo, pero en T menos 1. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor.
Perfecto. Ok. Esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos ejercicios, toda la cosa. Hasta ahora estamos pues haciendo las fórmulas generales y viendo de dónde sale. Listo. Ahora, P sub IT sobre P sub IT menos 1. Bueno, acá voy a utilizar otras definiciones. P sub IT sobre P sub I en T menos 1. Esto va a ser 1 más la tasa de crecimiento de los precios. En términos de notación, lo vamos a llamar pi sub t. No es que sea pi el número pi, sino es esa variable. ¿Cómo creen que se llama esto? La tasa de crecimiento de los precios. ¿Inflación? Inflación, exactamente. El cambio porcentual del nivel de precios es la inflación. Entonces, digamos, normalmente uno observa que esta es 3%. Ahorita está fuertemente a la baja la inflación. Más que todo por la baja demanda de bienes y servicios. No así para todos los bienes y servicios, digamos, los precios de los alimentos están más bien disparados, casi en el 9%, pero de todos los otros bienes y servicios, la inflación está muy, muy baja, es por baja demanda, porque hay sectores totalmente detenidos. Normalmente eso es el 3%, esto implica que, digamos, si hoy algo vale 100.000 pesos, dentro de un año, en promedio, esas cosas van a costar 103.000 pesos. Eso es crecimiento de la inflación. Y pues utilizando esta misma fórmula, esta de acá, la del anterior resultado, si tenemos Q sub IT sobre Q sub IT menos 1, esto va a ser 1 más GT. Entonces, teniendo en cuenta esto, acá nos va a quedar reemplazando estas dos. P sub IT sobre P sub IT menos 1, quedaría esto por esto, menos 1. Hasta ahí más o menos bien. Una pregunta, o sea, tú pasaste de P sub y T por, bueno, o sea, el que está ahí arriba de tu mouse, un poquito arriba. ¿Esta o esta? No, el de arriba, el último paso. ¿Pasaste de ese al paso que sigue de una de abajo? Sí, exacto. Es decir, estas dos son otras fórmulas. Sí. Estas dos de acá son otras. Y lo que hice fue reemplazar esta, que es P sub IT sobre P sub IT menos 1, acá, que es 1 más pi t, y Q sub IT sobre Q sub IT menos 1, reemplacé acá, pues 1 más GT, okay, que es esta. ¿Y ese Nicolás, ¿qué es esa encuesta? No, que sí van bien, que sí están entendiendo. ¿Y ese es el cambio de PIB nominal? ¿La tasa de crecimiento del PIB nominal? Exacto. Esto es tasa de crecimiento del PIB nominal. Sigue siendo nominal. Estas de acá son otras fórmulas, otras definiciones. No es la continuación. Ahora, haciendo un pasito adicional que es muy sencillo, se puede llegar
a que esto es aproximadamente igual a pi t más gt. Ok, bueno, la mayoría bien. Listos. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento del PIB nominal es aproximadamente igual. La inflación más el crecimiento de las cantidades. Es aproximadamente igual a la suma de esas dos. Entonces, los países que tengan una alta inflación, pues van a obtener grandísimas tasas de crecimiento del PIB nominal, pero eso no implica que esos países tengan más bienestar, que ganen más ingreso promedio. Sencillamente es por un efecto precios. Lo que mejor mide la cantidad de bienestar es el crecimiento de las cantidades, el G sub T. Nicolás, esas dos últimas fórmulas, ¿de qué son? Estas dos de acá. Sí, esas. Es la definición de inflación y de crecimiento de las cantidades. Esta de acá es esta misma, que sería como el crecimiento del real, solamente que paso el 1 acá a la derecha. Ok, listo, gracias. Listos. En el primer taller les voy a pedir mucho que calculen crecimientos de PIBs y de índices de precios. Siempre apliquen fórmula de cambio porcentual. Eso es la variable hoy sobre la anterior menos 1. Que eso es todo lo que Nicolás, tenemos. entonces, esa última fórmula larga, ¿cómo se llamaría? Sigue siendo esta. Si quieren lo coloco acá. Es que pues esto es igual a esto. Sigue siendo crecimiento del PIB nominal. Ok. ¿Puedo cambiar o necesitan un tiempito más para copiar? Un minutico, por favor. Ok. Tú de todas maneras subes este documento, ¿cierto? O sea, para que Sí. podamos copiarlas. Vale. Sí, sí. Sí, pero igual, pues, creo que es bueno no que de una vez ya lo tengan y no tenga que consultarlo otra vez, pero sí. Ok, entonces, si nosotros, estos son los dos PIBs, los que ya habíamos visto, si calculamos sus tasas de crecimiento, esas son sus tasas de crecimiento, este es el del PIB real y del nominal. ¿Cómo calcularían ustedes aquí la inflación? Les voy a hacer esa pregunta por opción múltiple. Cuenta como un cuisecito. Sí, Camila. No, Nicolás, qué pena, se me hundió. Listos. Entonces acá ustedes, ¿cómo calcularían la inflación si tienen estas tasas de
crecimiento del PIB real y del nominal. Tienen 2 minutos, creo que es suficiente. Si necesitan Nicolás, más tiempo, pues me cuentan. ¿cuál es Sí, real? dime. O sea, ¿cuál es real? Perdón, es que no. Ah, Ya, así. gracias. Sí. Ay, perdón. Queda 1 minuto. Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta por interno? Sí, claro. Nicolás, tapaste que era qué. Qué pena. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En la presentación sale como el icono de la barra de las aplicaciones. Perdón. Tengo 2 pantallas, entonces cuando utilizo la otra, se mueve, sale el icono. Qué pena, ahí la tengo que usar. ¿Listos? Entonces... ¿Puedes esperar un segundito, un minutico más? Sí, por favor, un minutico. Bueno, está bien. Gracias. Está imposible. O sea, eso me lo ponen en un parcial y me tiré el parcial. No, está fácil. Lo que acabamos de hacer, van a ver que la respuesta, cuando vean la respuesta, todos van a decir, ah, facilísimo. Perdona, Nicolás, Nicolás, ¿cuál es cuál? La azul es PIB real, la roja nominal. Listos. Se cierran las respuestas en 5, 4, 3, 2, 1. Se cierran las respuestas. Entonces, solucionemos lo primero. Les dije, PIB real crece a G. Entonces, la línea azul es G. Entonces, la respuesta no es solo azul.
PIB nominal es pi más g. Es decir, la roja es pi más g. Entonces, si calculan pi más g menos g, pues da pi. Respuesta correcta, la primera, roja menos azul. Listos. Tuvieron casi todos bien. Entonces voy a hacer algo. Y a todos les va a poner bien. Qué pena, les voy a poner 0 a los que no. Azula García. Vamos a hacer muchas de estas preguntas. Guzmán. García. Ordóñez. Rojas. Restrepo. Sí, Esteban. Nicolás, una pregunta. Pero si tú tienes solo datos del PIB nominal, ¿no podrías despejar también la inflación? No, no, porque necesitamos el G para quitar el G. O sea, el real. Sí. Rojas, Restrepo. Camacho. Marín. Sofía. Listos. Porfa, revisen la lista y vean que sea correspondiente a sus respuestas. Si no, cuéntenme. Yo acá cuento 18 bien y acá aparecen 18 bien. Suba, por favor. Sí, si quieren lo agrando un poquito. Listo. Los dejemos por ahí. La otra clase arrancamos con deflactor del PIB y vemos otras medidas de agregados macroeconómicos. ¿Listo? Que tengan buen día. Nos vemos luego. Gracias, Nicolás. Listo, muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias. Nicolás. Chao.